¿cómo están? Es un gusto saludarlos y qué bueno que estamos aquí con el fin de hacer iglesia y trabajar en ese proyecto de hacer iglesia en línea. Muchas gracias por los que comparten nuestro video, por los que también estudian nuestro video. Qué bueno que están acá con nosotros. Reciban un enorme saludo y un abrazo de mi familia y de mi amada esposa. Y bueno, quiero platicarte que estos días, estos meses hemos arrancado con este tema de trabajar haciendo iglesia, porque una de las razones que podemos ver es que con facilidad perdemos el objetivo de hacer iglesia. Y lo que quiero que podamos aprender en esta serie de enseñanzas es que tú sepas por qué estamos como iglesia, para qué estamos como iglesia, cuál es mi trabajo como ser parte de la iglesia, qué debo de hacer yo al ir a la iglesia, cómo me sumo a las tareas y también a las responsabilidades que Jesús me deja en su palabra. Fíjate que uno de los problemas que he visto en la iglesia de Cristo, al menos son dos problemas que encuentro. Y uno de los problemas que puedo ver es el turismo cristiano. ¿Cómo aqueja este problema a la iglesia de Jesucristo, el turismo cristiano? El turismo cristiano es cuando el creyente va de iglesia en iglesia, cambiándose. Este año va a una iglesia y ya no le gustó, y el próximo año va a otra iglesia y ya no le gustó, y el próximo año va a otra iglesia y ya no le gustó. Y se va haciendo un hábito en su crecimiento espiritual porque va cambiando de iglesia en iglesia. Ahora, no estoy diciendo como tal que este sea un cristiano pecador, que a Dios ya no ama, no. Dios nos sigue amando. El problema del turismo cristiano que deja es que se pierde la razón, la efectividad y la esencia. Se pierde la razón de ser. Y aparte hay un crecimiento insólido. Hay un crecimiento frágil. Hay en la vida del creyente un estorbo en su crecimiento, por así decirlo, y ser más claros. No hay crecimiento genuino, hay estorbos en su desarrollo como cristiano porque no ha tenido compromiso para pertenecer a una sola casa. Esto de pertenecer a una sola casa representa como las familias. Cada familia tiene una forma diferente de educar y los hijos no pueden estar de casa en casa queriendo vivir todo el tiempo. Todos los hijos deben de saber que hay una paternidad, que hay un padre, que hay una madre que los educa, que los enseña para que después sean efectivos en el mundo de afuera. De la misma manera, la iglesia ha sido puesta para tener gobierno, para tener un acomodo, una educación y una trascendencia. Si nosotros capturamos esta idea, entonces podemos erradicar el turismo cristiano y quedarnos en una sola iglesia donde podamos crecer adecuadamente para ser educados, enseñados y no perder el propósito de ser cristianos. Entonces, me lleva a entender que el turismo cristiano hace que el creyente se quede estancado en su crecimiento espiritual, como bien ya dije. Otro de los problemas que puedo ver también es la rutina. La rutina es uno de los problemas muy feos que el creyente puede procrear, porque la rutina mata relaciones. La rutina mata también muchas veces la pasión, la entrega y el amor. El asunto de la rutina es cuando el creyente dentro de la iglesia ya no hay razón de por qué seguir avanzando. Se ha estancado y ahora el creyente ha olvidado la razón de por qué está llegando a la iglesia. Y muchos creyentes son bien intencionados de llegar a la iglesia y mientras está el culto, la alabanza, el servicio, pues están revisando su celular, otros están platicando, otros están lijando y limando las uñas, otros están pensando en otra cosa. Es decir, están en otro canal, pero no están en el canal conectados a el proyecto de su casa y de su iglesia. Han perdido el por qué están llegando a la iglesia. La rutina termina
trayendo un sinsabor a lo que tú haces. Y ese es uno de los segundos problemas que podemos ver en el creyente. Y aquí quiero enseñarte porque tener o ser o hacer iglesia real representa entender mi propósito como congregante. No solo es llamarme cristiano, porque nos hemos dado muchos títulos de ser cristianos, pero Jesús no quería cristianos, Jesús quería discípulos. Y los discípulos tenían que entender el trabajo y la razón del por qué estaban siendo llamados. Por ejemplo, Jesús cuando llamó a Pedro y le dijo, ven, sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres. Jesús estaba siendo muy enfático y muy específico en la tarea que le estaba enseñando a Pedro y el trabajo que tenía que desarrollar Pedro. Antes él era un buen pescador, pero ahora Jesús lo estaba llamando para hacer un trabajo diferente, pescador de hombres. Es decir, tenía que predicar el evangelio a otras personas. Y el proyecto de Jesús para nosotros se encuentra en Mateo 28, 18. Y dice así: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el proyecto de Jesús es que tú hagas discípulos y que se corte de ti la rutina y el turismo cristiano. Esos dos factores que se terminen. Y que tú seas una persona comprometida en una sola casa para entender la razón de por qué estás congregándote. Sé que es bueno congregarte, gracias por hacerlo. Sé también que es bueno que traigas tus dádivas. Sé que es bueno que también sirvas dentro de la iglesia, porque muchos tienen un servicio dentro de la iglesia, como en el área de alabanza, en las ventas, algunos barren, algunos hacen el aseo, algunos cantan, algunos son servidores y usan sus dones dentro de la iglesia. Eso está perfecto. Pero el énfasis más primordial que Jesús dejó antes de irse, el mensaje para irse al cielo fue el más importante y les dijo en Mateo 28, 18, id y haced discípulos. No solo les dijo ir a predicar, porque ¿qué crees? Predicar, todo mundo puede predicar. Mira, predicar el evangelio, todos lo podemos hacer. Sé que para ti es muy fácil predicar. Has predicado a tus vecinos, has predicado a tus compañeros de trabajo, has predicado en las calles, has predicado en el transporte público o en el colectivo, has predicado en diversos lugares. Eso está bien. Pero ¿qué crees? No es suficiente. No es suficiente. Jesús nos hace un reto para entonces hacer lo que Mateo 28, 18 dice: id y haced discípulos. ¿Ves que cambia la cosa? Porque Jesús dijo, predica, está bien, pero después de predicar tienes que hacer discípulos. Y hacer discípulos son palabras mayores, mayores, porque hacer discípulos representa del griego matetes, que quiere decir uno mayor que enseña a uno menor, o uno menor que sigue los pasos de su maestro, que hace lo que su maestro le enseña. Eso es un discípulo. Ahora Jesús era hacía énfasis en la tarea que tenían que hacer los discípulos. Y la tarea que Jesús les decía era esta que encuentro en Mateo 5:13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Esta es Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús estaba haciendo hacía mucho énfasis en la tarea de sus discípulos. Les decía, ustedes son la sal de la tierra, pero si pierde su sabor,
pues entonces ya no va a servir para otra cosa. Dicho de otra forma, es que muchos creyentes han perdido el énfasis, el enfoque de por qué somos creyentes, porque hemos dejado este mandamiento de Mateo 28:18. Ahora, lo que Jesús les estaba diciendo en esta cita bíblica a sus seguidores era: conviértanse en mis discípulos porque ustedes tienen una esencia y un efecto. Dios les estaba diciendo cómo tenían que funcionar, cómo tenían que hacer las cosas. Y me doy cuenta que en los evangelios Jesús siempre mandaba a sus discípulos: ahora ustedes vayan y sanen, ahora vayan ustedes y prediquen, ahora vayan a echar fuera demonios, ahora cosas mayores ustedes harán en mi nombre, echarán fuera demonios. Pero hoy tenemos una fila de muchos creyentes que no han comprendido estas tareas, y es importante que la iglesia de Jesucristo ponga acción en ir a hacer iglesia. Hacer iglesia es ponerte en acción para predicar el evangelio del reino. Predicar, como bien ya dije, todos lo podemos hacer. Todos podemos predicar, pero Dios quiere que tú hagas discípulos, que hagas entonces discípulos y que te reproduzcas en otro, en ese nivel de fe que tú tienes, porque Dios se va a agradar de este trabajo que tú estás haciendo. Entonces, por eso hemos tomado tiempo para enseñarte, para que seas un discípulo comprometido con la tarea de tu casa, para que hagas la labor a la que el Señor te ha encomendado y se cumpla la palabra entonces en tu corazón, de no solo predicar, sino hacer discípulos. Porque mira, hacer discípulos también representa que tienes que enseñar valores del reino a las personas que no conocen del evangelio. Y enseñar valores del reino es enseñarles cómo se debe vivir, cómo se debe ser un buen esposo, cómo se debe ser un buen hijo, un buen estudiante, un buen empleado, un buen trabajador, un buen congregante, una persona comprometida. ¿Sí me estoy explicando? Pero si esto aqueja a la iglesia, ¿cómo va a ser discípulos la iglesia? Entonces la iglesia necesita el enfoque bien definido y tener la esencia y el efecto para que pueda trabajar en lo que el Señor le dijo que tiene que hacer. Así que enseñar valores a otra persona representa, dicho de otra forma, que seas ejemplo, y que entonces tengas la sabiduría de Dios en tu conducta, que tengas en tu conducta el ejemplo para predicar sin palabras. Mira qué chistoso, ¿no? Predicar sin palabras son palabras mayores, válgame la redundancia, porque es predicar con el ejemplo, es predicar con tu matrimonio, es predicar con tu puntualidad, es predicar con tu compromiso en la iglesia, es predicar con tu interés, es predicar con tu fidelidad, es predicar con todo lo que Dios te dice, cumpliéndolo para que seas un buen discípulo. Ahora me llama la atención que solamente puede hacer discípulo aquel que es discípulo. ¿Cómo es eso? Sí, es decir, nadie puede hacer discípulos si no eres un discípulo. Si eres un discípulo, te reproduces en otro discípulo. Pero el problema de la iglesia es que quiere predicar, pero no hacer discípulos. Y tenemos que primero ser discípulos, hacer iglesia, trabajando, siendo discípulos, formándome, capacitándome, enseñando, y que me enseñen para que yo pueda entonces reproducirme en otros. Y es lo mismo entonces que Pablo le encarecía a Timoteo. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta sección de Timoteo, de 2 de Timoteo 2. Le decía Pablo a Timoteo: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas para muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitir a otros. Ahora bien, sabemos, y vuelvo a reabundar en esto, que sabemos que Dios nos ama, sabemos que somos
cristianos donde Dios tiene su amor para con nosotros. Él nos ama. Pero si obedecemos sus mandamientos y obedecemos lo que dice su palabra y hacemos entonces lo que Él dice, seremos mayormente bendecidos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, me llama la atención esta sección que dice, a ti, mi querido hijo. En una versión dice, a ti, hijo de la fe. Sabemos que todos somos hijos de Dios, no me malentienda. Todos somos hijos de Dios y todos sabemos que vamos a ir al cielo. Pero en la tierra hay un orden de trabajo y ese orden de trabajo representa que tú estás en la iglesia para poder ser un hijo de casa, un hijo fiel, como dice aquí Timoteo, idóneo para que enseñes a otros, capacitado para que enseñes a otros, para que tú entonces trabajes en lo que el Señor te dijo, en lo que es no solo predicar sino hacer discípulos. Toma el manual de discipulado y con ese manual de discipulado empieza a enseñar a una persona. Comprométete para que una hora por semana vayas y le prediques a un discípulo, le enseñes qué es el arrepentimiento, qué es el bautismo en agua, qué es el bautismo en fuego, qué es el bautismo del Espíritu Santo, qué es Jesucristo, la salvación, qué es el pan de vida y los primeros pasos que tú bien sabes que todos ya hemos tomado. Entonces se convierte en lo que dice Timoteo 2, a ti te encarezco que enseñes a personas confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. Y una persona digna de confianza es aquella persona que retiene la palabra, pero también la da a otros, la enseña a otros para poder seguir creciendo y extendiendo el reino de Dios. Por esa razón es que tú tienes que trabajar junto con nosotros para tener estos objetivos y para entonces llevar el evangelio a las personas que tanto necesitan de la palabra y de los valores del reino. Tú tienes los valores del reino, no te los quedes, trabaja en eso, porque sabemos que como cristianos tenemos ya todo lo bueno de Dios. Llegamos a la iglesia, levantamos las manos, lloramos y nos gusta esta parte de estar dentro de la iglesia. Pero que no nos pase como en la transfiguración, ¿no? Cuando Jesús dice que estaba Pedro, Jacobo y Juan, y dice que en Mateo 17:17, dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, Pedro en su buena intención quería que se hicieran esas enramadas. ¿Y qué es una enramada? Yo estaba viendo que era un cobertizo, era un techo que se hacía con hierbas cálidas para dar protección, como una casa, como una cabaña, donde se quedaban a descansar, porque lo que ellos vieron fue magnífico de Jesús. Resplandecer su rostro, resplandecer sus vestidos, fue padrísimo, fue magnífico ver a Jesús resplandeciendo en la transfiguración. Pero Pedro quería quedarse ahí. Y esta es la analogía de que muchos creyentes quieren quedarse dentro de la iglesia, en su enramada. Quieren quedarse solamente con esa presencia tan divina de Dios, pero no queremos compartirla afuera. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, hagamos entonces las enramadas? Entonces no hubiéramos conocido tú y yo el evangelio. Entonces no tuviéramos la gracia y el sacrificio de Jesús. Así que el proyecto y el propósito de Jesús fue bien específico y no se quedaron en esa enramada, sino que salieron a predicar el evangelio, a darlo a conocer, y que hoy en esta actualidad, a pesar de las circunstancias, nosotros vayamos hacia adelante. Ahora, por otra parte sé que son tiempos complicados porque estamos viviendo tiempos donde se dice que hay un alto pico de pandemia por el Omicron, por esta nueva variante de la enfermedad que se está viviendo en nuestra sociedad y en los países y en todo el mundo. Pero sé que con mayor razón es un tiempo donde podemos predicar el evangelio. Es un tiempo donde no podemos detenernos, donde como iglesia no podemos atrincherarnos, no podemos quedarnos en nuestras 4 paredes.
con mayor razón es un tiempo donde con una buena prevención podamos salir adelante y predicar el evangelio. Que no nos quedemos en nuestra enramada, sino que salgamos a dar luz, porque dice la Biblia que una luz no se esconde debajo de una canasta, sino que se pone en lo alto para que alumbre todo lo demás. Hermanos, no tengamos miedo de enfermedades, porque el Señor dijo en su palabra que Él está en control de todo. Dice su palabra que Él llevó en la cruz del Calvario toda enfermedad. Así que, hermanos, sigamos adelante firmes, sigamos congregándonos, sigamos aprendiendo. Hermanos, les animo para que sigamos adelante congregándonos, siendo enseñados, capacitados en esta casa donde usted tiene que ser formado, capacitado para que usted sea fiel, idóneo para enseñar también a otros, como Pablo lo decía. Así que, mis hermanos queridos, les bendigo. Y bueno, sabemos que es un tiempo, como ya bien dije, de que en algunos lugares se están cerrando lugares, pero nosotros vamos a seguir. Tenemos nuestras reuniones domingo 11 de la mañana en Milpalta y 4 de la tarde en Restauración CBA Cuautepec. Y hermanos, sigamos al frente, adelante, para hacer nuevos proyectos, para predicar el evangelio y para seguir al frente con este trabajo de hacer iglesia. Trabajad haciendo iglesia y trabajad porque yo estoy contigo. Así que, mis hermanos, les bendigo, sigan adelante y nos vemos el domingo por allá. Reciban un enorme saludo y un abrazo, bendiciones y que la pasen bien. Bye.